¿Qué tal? Bienvenidos a la Salud a Toda Costa. Hoy tenemos un programa muy importante para las familias, porque estamos en un punto actualmente de, pues el punto de Acme, que se llama, o sea, el más alto de la gripe. Y son muchos los niños que debutan en esta enfermedad y los padres se desorientan cómo tratar a esos niños. Otras veces no es gripe, la mayoría de las veces. Puede ser cualquier otro virus, puede ser algo gastrointestinal, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué vamos a hacer? Orientaros cuándo utilizar antibióticos, cuándo no, cuándo el tratamiento es sintomático. En definitiva, vamos a daros algunas claves que son fundamentales para la familia en estos casos, ¿verdad que sí? La licenciada en farmacia, Paloma Moreno, que está aquí con nosotros ya sentadita, nos va a contar exactamente estas cosas. Pero antes vamos con nuestro sumario. Adelante. Hoy en La Salud a Toda Costa nos visita el farmacéutico Diego Rodríguez para hablarnos del uso de antibióticos por los más pequeños. Con el objetivo de reducir las resistencias a los antibióticos desde la infancia, los pediatras recuerdan la importancia de su utilización para el tratamiento de enfermedades bacterianas, eligiendo el más adecuado y de menor espectro posible, con la dosis, pauta y duración del tratamiento de efectos adversos. Sobre todo esto y mucho más hablaremos hoy en La Salud a Toda Costa con Juan Ramón Romeros. Qué bien nos sitúa Carlos, de verdad que sí. Paloma, bienvenida. Encantada. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Tema muy importante, ¿eh? Parece baladí, parece una cosa muy facilita de entender, pero para los profesionales, lógicamente. Exacto. Cuando a un papá se le presenta el problema y tiene una serie de sintomatología al niño, no sabe cómo solucionarlo. Normalmente se va a urgencias, ¿verdad que sí? Normalmente. Pero si le damos algunas pautas, que es lo que vamos a hacer desde el punto de vista del uso de fármacos, me da la impresión que va a estar más tranquilo, tanto el papá como o la mamá, que van a tranquilizar al niño, ¿verdad que sí? Exactamente, porque además también luego hay colapso en las urgencias. Claro. La mayoría de las veces es un proceso vírico, o sea que simplemente pues con el hecho de examinarlo bien, tenerlo en casa, una buena hidratación, que es fundamental en los niños, más o menos se controla, que no tenemos por qué asustarnos en sí, aunque el niño esté malito. Claro, decimos, la mayoría de las veces un proceso vírico. ¿Implica qué? Virus, los antibióticos no hacen absolutamente nada. Exacto. Hay que diferenciar. Virus, proceso vírico, nunca se le da antibiótico. Un antibiótico, como bien indica su nombre, es para antibacterias. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando hay una bacteria, lo que tenemos que hacer es matarlo, pero no es el virus. En estos casos, por ejemplo, los resfriados, las gripes, ¿vale? O las tos, el niño que te viene con mucha tos, con muchos mocos. Esos son procesos víricos, no necesitan antibióticos. Si necesitan, pues otros, pues los jarabes antitusivos, por ejemplo, o también descongestivos, pues para eliminar moco, la mucosidad, eso sí. O lo más usual, el Dalsy, paracetamol, ibuprofeno, ¿no? Sí, santo. Exactamente. Bien, todo eso son, digamos, fármacos que se utilizan pues para aliviar los síntomas hasta que el propio organismo es capaz de rechazar al virus, ¿no? Exactamente. Digamos que el virus es un bichito más pequeño, pero sí. con más guasa. Sí, ¿no? sí. Ya. La bacteria ya es algo más elaborado, digamos. Sí, son más dañinas, más perjudiciales también. También es verdad que la mayoría de los procesos víricos no viene acompañado de fiebre en sí, sino más bien es de malestar. Pero no quiere decir que siempre que haya fiebre haya bacterias, eso tampoco. Entonces, ante eso siempre, cuando se ve que el niño lleva ya un par de días con fiebre, sí hay que acudir al pediatra. ¿De 2 a 3 días es Sí, lo normal es exactamente de 2 a 3 días. ¿Con fiebre? Con fiebre. Es, digamos, el síntoma más determinante a la hora de decidir ya. Exactamente. Y también a tener en cuenta la fiebre del niño. La cantidad. Exacto, porque nosotros, por ejemplo, los adultos con 37, 37 y medio estamos fatal. Nos encontramos realmente mal. Es verdad, ¿eh? Y el niño con 37, 37 y medio está danzando y con 38 está danzando. Entonces siempre hay que controlarle lo que es la fiebre y que no suba más de 39. La sintomatología, el problema es que la sintomatología es muy parecida en el caso de bacterias o de virus. Sí. Se parecen muchísimo.
¿Hay alguna posibilidad de orientarse? Para tranquilidad, tanto de los padres como de la que transmiten al niño. Por ejemplo, mocos, resfriados comunes, una tos, pero no es una tos ya muy bronquial, ni el típico niño pues que padece de asma, entonces ya ahí sí habría que ir al médico directamente, pero la típica tos que tiene el niño, tos así sequita o tos con moco, muchos mocos, resfriados, que el niño estornuda, eso es vírico. Moco acuoso. Sí, las típicas velillas que le salen a los niños, eso siempre, en la mayoría de los casos, es vírico. Me duele el oído, pues ya tendríamos que tener más cuidado y ir al pediatra para ver si es una infección bacteriana o también es una infección vírica. Bien, digamos, si hay alguna alerta roja, algún síntoma o algo que no haya que esperar, sino que hay que acudir rápidamente. Lo importante es si le da alguna reacción urticarias, por ejemplo, a nivel de la piel, rojeces, tú notas que el niño empieza a salirle como ronchita o pequeñas rojeces en ciertas zonas y la fiebre alta. Cuando pasa eso, lo importante es ir a urgencia y que te miren al niño. También es verdad que hay niños pues, que padecen ciertos síntomas, pues, como puede ser pues, una bronquiolitis, falta de respiración, una tos demasiado agravante, el niño que cuando tose se queda como falta de respiración, entonces eso sí tendríamos que ir al médico. Un momento me parece especialmente delicado, digámoslo así, es cuando sí parece que hay una infección por bacterias y ese niño nunca ha sido tratado con antibióticos. Sí. Ese es un punto en el que no se sabe qué reacción puede haber a dichos antibióticos. Todos sabemos que hay muchas personas que son alérgicas a fármacos, a determinados fármacos, ¿no? Y en este caso sí hay que tener un cierto cuidado, ¿no? Sí, hay que tener un cierto cuidado, sobre todo las primeras veces que se le administra un fármaco nuevo. También es verdad que la mayoría de los fármacos en los niños dan menos reacciones que en adultos. Porque eso también depende de la dosis, o sea, no es lo mismo empezar con unas dosis que con otras. Entonces, muchas veces de pequeño no se tiene alergia o intolerancia a ciertos fármacos y de mayor se les puede llegar a crear, con lo cual no hay que tener una alarma en sí. Lo que sí es, pues igual que cuando empiezan a comer algo nuevo, algún alimento nuevo, te dicen, ve controlando, ve viendo, pues igual, cuando empiezan con un fármaco nuevo, con un antibiótico nuevo, lo que tienes que hacer es ir viendo cómo va reaccionando el niño. Y también depende, porque muchas veces nos creemos que es una alergia. El simple hecho, pues, que el niño con una amoxicilina, que es de lo que más se utiliza, ¿vale? Pues que el niño tenga posteriori diarrea. No es que sea una alergia, es uno de los efectos secundarios que se dan en muchas ocasiones. Entonces, tanto en niños como en adultos. Ahí, en ese caso, siempre recomendamos un probiótico para la flora intestinal, pero eso no significa alergia. Eso sí. O sea, digamos que un coadyuvante a que la cosa no termine en esto que estamos hablando, ¿no? Exacto, no vaya más. No vaya más. Y normalmente un probiótico es prácticamente casi como un alimento, ¿no? Sí, realmente casi es como un alimento. Lo que pasa es que ya los probióticos de la farmacia al final es simplemente pues, con un simple frasquito, un líquido, una pastillita. Vienen preparados. Vienen preparados, exactamente. En las cantidades, ¿no? En las cantidades diarias recomendadas. Y para el tipo del niño. Muchas veces dicen, es que el niño tiene 1 año, tiene 2 años, tiene 3 años. En el tema del niño, más que la edad, influye el peso. El peso. Sí. Ojo con eso. Exacto, ojo con eso. No es lo mismo un niño que tenga 1 año pero ha sido prematuro y es un niño bajo peso, a un niño que tiene 1 año, va a un percentil muy adecuado. No, siempre influye el peso del niño en la dosificación. Y el farmacéutico en este caso ¿tiene la potestad de poder aconsejar en ese sentido? Sí, en ese sentido sí, a veces está prescrito directamente por la edad del niño, entonces se le recomienda y se le aconseja o que mire el prospecto o se lo decimos nosotros, le decimos cuánto pesa. La mayoría de las veces ni lo saben, pues porque es verdad, la mayoría de las veces no lo pesamos desde hace meses. Pues lo ideal es cuando empiezan un tratamiento, un antibiótico nuevo, exactamente saber el peso del niño para ver la dosificación del niño.
Correcto, claro, en ese mismo momento. Exacto, en ese momento. Porque puede variar bastante la dosis, ¿no? Sí, puede variar bastante. Hablamos de mililitros, que parece Claro. aparentemente mínimo, pero realmente la dosis puede variar bastante, desde hacerle más daño o desde muchísimo mejor efecto. Entonces la dosis es importante. Claro, el aquilatar la dosis es básico y fundamental. Exacto. ¿Existe algún tipo de reacción fuerte, aunque pueda ser, digamos que no lo habitual, ¿no? Pero sí que puede haber algún tipo de una reacción potente a un fármaco cuando se introduce por primera vez en la vida de un niño o de una persona? La mayoría de los casos en niños, ya te comento, no suele darse. Ahora, siempre hay un porcentaje. Reacción fuerte a medicamento es desde una diarrea abundante a lo más fuerte que puede llegar a crear es, por ejemplo, pues un simple desmayo o hinchazón de la boca, pero no suele crear reacciones la mayoría de las veces en medicamentos, sobre todo a temprana edad. Porque vamos acumulando dosis por eso mismo. Ajá. Sin embargo, en el adulto que debuta por primera vez, sí puede ser más violento. Sí puede ser, sí. Más violento, y también las reacciones son las mismas. Empezamos, por ejemplo, una reacción muy normal es, ya te digo, pues un simple malestar de barriga, ¿vale? Una urticaria, pero una reacción ya que hay que tener cuidado es la inflamación de la boca, la inflamación de la lengua, se puede llegar a cerrar la tráquea, eso sí hay que tener muchísimo cuidado. Paloma, ¿puede una persona que normalmente y durante toda su vida no ha sido alérgico a ese fármaco o a ese medicamento, puede debutar después de haberlo consumido en distintas ocasiones como con una reacción? Sí, ten en cuenta que al final la alergia se produce por el sistema inmune. Entonces el sistema inmune es lo que nos defiende. Si una persona, pues por algún motivo a lo largo de su vida ha padecido algún tipo de enfermedad, cambios, etcétera, sí le puede llegar a crear una reacción que antes no le daba. Tanto un medicamento como un alimento, como el medio ambiente, eso sí puede llegar a crear. El abusar mucho de determinados fármacos o comer muchísimas veces un determinado alimento provoca más tolerancia, o sea, es más fácil que convivas con él toda la vida y que no pase nada, o al revés, el abusar de mucha cantidad de, tanto, insisto, o de fármacos o de alimentos puede llevar a una mayor predisposición a tener una alergia sobre Depende de la persona. Más que nada, en vez de una alergia, puede llegar a crear ciertos aspectos que no son alérgicos, pero sí suelen llamarse reacciones adversas. Entonces, eso sí, pues pueden llegar a crear úlceras, en este caso, por ejemplo, el uso inadecuado o prolongado del ibuprofeno, las dosis que no debe de utilizar, por eso también es imprescindible el tema del peso, saber las dosis, pero no llega a crear una alergia pues, por un uso prolongado ni tampoco de un alimento, a no ser de que ya de por sí esa persona lo que tenga sea una intolerancia y entonces se abuse de ese producto o ese medicamento o tanto ese alimento y llega a crear una alergia, pero normalmente no. En el uso hemos nombrado ibuprofeno como uno de los fármacos más habituales de todo, cualquier persona que tiene algún problemilla, se toma su ibuprofeno o bien el paracetamol, ¿no? Exacto. ¿Cuándo llega el momento de parar en la cantidad que se ingiere y en qué tiempos? Quiero decir, hay veces que hay personas que como tienen dolores crónicos están todo el día tomando y todas las semanas tomando estos fármacos, tanto ibuprofeno como paracetamol, pues son dolores crónicos y los necesitan utilizar. ¿Cuándo puede convertirse en un problema el propio ibuprofeno o el propio paracetamol por esa cantidad permanente que se toma? Sí, sobre todo el gran problema que puede llegar a tener esa persona en sí va a ser el que no le haga el efecto. O sea, esa persona que es un paciente crónico, que tiene un dolor crónico, que necesita de ese tratamiento, si abusa de esa medicación, como el ibuprofeno o el paracetamol, llegará un momento en el que no le está haciendo efecto como anteriormente le hacía, con lo cual habría que cambiárselo. Entonces, también el cuándo depende de la persona, depende de la dosis,
no debemos de aumentar las dosis. Lo normal es 3 ibuprofeno como máximo al día, pero hay gente que se toma más, igual pasa con el paracetamol. Entonces no es bueno aumentar las dosis. En los resfriados, por ejemplo, hay muchos que son antigripales, que es lo que nosotros siempre recomendamos. ¿Por qué? Pues porque ya llevan el ibuprofeno o ya llevan el paracetamol en la mayoría de los casos, junto con, en el caso de la fenilefrina, por ejemplo, para lo que es la mucosidad, el dextrometorfano, por ejemplo, para la tos. Entonces ya le estás añadiendo, con lo cual no le añadas a posteriori nada más. Entonces, sobre todo, fundamental, no aumentar las dosis recomendadas. ¿Por qué? Porque llegará un momento en el que no te esté haciendo el efecto que necesitas. Que es lo más complicado. Exacto, ¿no? sí. Que puede pasar. Que puede pasar. Hay otras prácticas que, bueno, cuando el fármaco tiene una vida en el interior del organismo, Sí. va creciendo, pero luego va disminuyendo, con lo cual, a resultas prácticas, si tienes un dolor, por ejemplo, una congestión o la fiebre o lo que queramos, pues hace su efecto, te quita totalmente, pero vuelve a presentarse antes de las 8 horas recomendadas, habitualmente, ¿no? Sí. Para el siguiente. Y entonces muchas personas combinan, y si se han tomado un ibuprofeno, luego se toman un paracetamol antes de las 8 horas. Claro. ¿Esta práctica cómo va? A ver, depende, porque Es muy común. Es súper común. El ibuprofeno hay que tener en cuenta que es un antiinflamatorio, y el paracetamol también lo que nos va a hacer es bajar la fiebre, con lo cual tenemos que saber qué padecemos realmente. Ajá. Es muy común utilizar ambos, y actualmente se recomienda muchísimo, tanto los médicos como los farmacéuticos lo combinan. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es no adelantar la dosis. ¿Qué es lo que sucede? Como tú dices, hay fármacos que aumentan. Por ejemplo, hay algunos que lo que tienen es una prolongada, el efecto prolongado. ¿Qué quiere decir? Te va a hacer efecto durante más tiempo, pero no de repente, sino poco a poco, poco a poco. Hay otros que son más rápidos, por ejemplo, los que se le añaden arginina. El ibuprofeno con arginina. Lo que te vas a notar es el efecto más rápido, pero sí es verdad que a posteriori desaparece antes. Entonces depende. Pero sí se puede alternar ibuprofeno con paracetamol. Se puede alternar. ¿Y se puede solapar? Porque la mayoría de la gente lo que hace es... No. Ya, pero lo que hace la mayoría de la gente, a mi juicio, Sí. o hacemos, es, si son las 8 horas prescritas para el siguiente ibuprofeno y empieza a aparecer otra vez la sintomatología a las 5 horas o a las 6 horas, en ese momento se toma el paracetamol. ¿Eso tiene consecuencias o no? Eso se puede hacer en determinados casos, por ejemplo, ahora en la gripe, que se da en resfriados bastante fuertes, sí se puede realizar. Lo único que no debemos de tomarnos un ibuprofeno y el siguiente ibuprofeno hasta pasado las 8 horas, con lo cual en medio sí que podría recomendar un paracetamol, pero a partir de las 4 o 6 horas, no antes. No antes. Exacto. De las 4 o 6 horas. Sí. Bien. Alternando siempre, ¿eh? Sí, y entonces lo que no está bien es a las 8 horas del ibuprofeno, que han pasado 2 desde que te has tomado el paracetamol, tomarte otro ibuprofeno. Exacto, Eso no. no. Ya tienes que alargar. Exacto. De uno a otro siempre entre 4 y 6 horas. Eso siempre. O sea, si me tomo el ibuprofeno, en este caso a la 1, por ejemplo, pues a partir de las 4, 5, 6 horas me puedo tomar un paracetamol. Pero no me puedo tomar después a las 6 otro ibuprofeno, ni mucho menos. Tengo que pasar otras 4 o 6 horas desde ese paracetamol. Claro. O sea, tengo que ir sabiéndolo, ser consciente en eso. Bueno, Paloma, se nota que está acostumbrada a lo de las píldoras, lo lleva de maravilla, pero nosotros tenemos píldoras también, lo que pasa es que son informativas. Ah, fenómeno. Pues venga, vamos con ellas. ¿Qué tal? Hola, Juan Ramón. Hoy quería hablar sobre un tema muy habitual en las consultas, tanto de patología digestiva como de la consulta de medicina interna, y es el hígado graso, una situación que cada día nos encontramos más. Hasta hace años el hígado graso era una situación propia del alcohólico. Era una persona que el hígado iba empeorando, iba acumulando grasa y llegaba un momento a una situación en que todos conocemos que es la cirrosis.
Bueno, pues ahora tenemos esta situación en muchas personas que no beben alcohol, que no consumen excesivas cantidades de alcohol. Y no es nada más que el acúmulo de grasa en el hígado, algo tan simple. El problema es que no duele, el problema es que no da una clínica clara, el problema es que solamente lo podemos ver con una ecografía o con una analítica. Y como te estoy diciendo, no es una situación que no duele y por lo tanto es difícil de tratar. Por ahora no tenemos tratamiento para el hígado graso, lo único que ha demostrado disminuir esa grasa es la pérdida de peso y en ocasiones los antioxidantes, la vitamina E, por ejemplo. Es lo único que ha demostrado revertir. Lo bueno que tiene el hígado graso, si podemos decir que tiene algo bueno, es que es algo, como estoy diciendo, reversible. Pasado un nivel ya la cosa se complica, pero en las primeras fases, si nos cuidamos un poco, si hacemos algo de ejercicio, de actividad física y tomamos una alimentación sana y saludable, el hígado graso lo podemos revertir, con todo lo que ello conlleva. Sobre todo, evitar problemas a nivel cardiovascular. Interesante lo que ha contado, ¿eh? Sí, muy interesante. bastante. Y Paloma me estaba diciendo, eso es frecuentísimo, Sí. más de lo que nos creemos. ¿Y me has dado un dato? Sí, mucho más de lo que nos creemos, casi está en un 8 de cada 10 personas. 8 de cada 10 van personas. a padecer hígado graso, sí. Hoy en día sí. Y es verdad lo que comenta, antiguamente se creía que el hígado graso iba vinculado a lo que es el alcoholismo, pero no solamente por ello, la mala alimentación, el estrés de vida que llevamos, los hidratos de carbono, las bebidas, quien no se toma cualquier refresco a cualquier hora, todo eso influye mucho. También es verdad que lo principal es una buena alimentación, pero hay que tener muchísimo cuidado al hígado graso. Caramba, caramba. Sí, sí, cada vez lo vemos más. Me ha sorprendido mucho, la verdad. Es un poco relacionado con la forma de vida. Sí, está Claramente. muy relacionado No con creo la... que antiguamente fuese tan frecuente. 8 de cada 10. Sí, Madre mía. está muy relacionado con la forma de vida que llevamos actualmente. Antiguamente, ya te comento, era sobre todo hígado graso y lo primero que pensaba era pues una persona bebedora. Sí. Hoy en día hígado Incluso graso se no. ocultaba. Sí, se ocultaba. Porque parecía como un estigma, ¿no? Sí, exacto, Que la como- sociedad te ponía rápidamente, ¿no? Sí, exacto. Ese es un borracho. Sí. Y hoy en día no, hoy en día hay pacientes con hígado graso que no son nada bebedores. Entonces, al final va muy relacionado con la forma de vida, mucho. Y hay que tener mucho cuidado. Porque algo que puede al principio controlarse puede derivar en algo mucho peor, ¿no? Sí, además la patología es muy molesta, llegas a tener muchos dolores, un malestar, entonces se puede llegar a sentir el paciente bastante mal, con lo cual algo que se puede controlar, que con unas simples analíticas se ve, se determina, es fundamental. En cuanto te lo determinen, en cuanto te comenten cualquier tema de posiblemente o directamente tienes el hígado graso, lo fundamental es la nutrición, el deporte, la vida al final, día a día. Eso es lo más importante. Es curioso porque repetimos una y otra vez esta cuestión y yo no me canso de hacerlo porque una vez un especialista hablando con él, "Oye, siempre repetimos lo mismo en el caso de la prevención del infarto, casi la hipertensión, cuidar, siempre la misma batería". Pero al parecer, para llegar a la población realmente, la insistencia y el persistir en el mensaje una y otra vez lo único que da resultados, desde el punto de vista de la comunicación, ¿eh? Sí, totalmente, pero en todo, porque incluso de lo que hablábamos antes, del tema de los antibióticos, los resfriados, etcétera, al final lo más importante es que el niño, una buena alimentación, que el niño beba bastante agua, un ambiente saludable, que no que esté siempre encerrado en casa, ni mucho menos. Dicen, es que cuando van a la guardería se resfría, el niño Sí. al final va a coger, de algún modo tiene que coger virus, se tiene que crear esa propia defensa. Entonces es fundamental, lavados nasales. Es el día a día lo más importante realmente. Igual, en el hígado graso es el día a día. Una buena alimentación, deporte, ejercicio. Al final es la misma noticia que decimos día a día para todo. De hecho, últimamente se está poniendo sobre la mesa
unas teorías que parece que vienen como consecuencia de una observación en el tiempo de los cambios de costumbre. Me explico. El que los niños se conviertan cada vez más alérgicos a cosas, tengan más posibilidades, el que los niños cojan más resfriados y estén siempre más tal. Hay quien lo ha relacionado con la extrema limpieza, la extrema limpieza, el extremo aislamiento, sí, el que no se vaya a contagiar, un cambio en toda esa prevención, que no es mala, la verdad, sí, pero exacerbada, que los hay también. Los hay, los hay. Hay niños burbujas, al final y al cabo, lo que hace, y eso no es bueno. O sea, la extrema protección no es para nada bueno. Antiguamente, bueno, yo con mi niño lo hago, por ejemplo, se le cae el chupete y lo que hago es lo chupo. Pues, a ver, si estoy en casa no tengo por qué limpiarlo, desinfectarlo, etcétera. Eso no es bueno, eso no es conveniente. Tenemos que tener cuidado en ese sentido. Al final el niño se va a resfriar, igual que nosotros nos resfriamos. Entonces eso al final al sistema inmunitario, que es nuestras propias defensas, lo que va a hacer es que ese niño cree esa defensa, con lo cual a la larga le va a venir bien. Un simple resfriado viene bien para combatir esos virus. Entonces no debemos de autoprotegerlos en exceso, ni mucho menos. El niño necesita aire libre, necesita estar en contacto. No hay ningún problema porque se resfríe 1, 2, 3 veces. En eso sí es verdad que tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, con el tema alimentario, cada vez hay más alergias. Sí. Sí. Y es cierto, pero ¿qué es lo que sucede? Que es que la mayoría de las personas, si me sienta mal algo, ya directamente soy alérgico. No, no tiene por qué. De una intolerancia a una alergia hay un gran paso. Entonces tú al niño lo primero que tienes que hacer es ir dándole poco a poco los alimentos que te van diciendo el pediatra, poco a poco a partir de los 4 o 6 meses, nunca antes, ni nunca después tampoco. Entonces hay niños que es que directamente a los 6 meses no han tomado nada de sólido. Tampoco es conveniente porque entonces el niño no va a crear ese refuerzo en ese sistema inmune, con lo cual es importante que vayan probando poco a poco. ¿Que crea una alergia? Pues ir al alergólogo, al especialista que lo examine. Igual, por ejemplo, con las leches. La mayoría de las personas hoy en día le quitan la lactosa. Si tú no tienes alergia a la lactosa, puedes tomar una leche totalmente normal, no hay ningún problema. El hecho de quitarla sin tener una alergia puede llegar a crearte una alergia o una intolerancia. Y con los niños es muy importante que tengamos cuidado en eso. Si un niño no tiene ninguna reacción, el niño puede comer de todo. Llega un momento en el que va a comer de todo. Y que coma de todo, ya el padre o la madre no lo coma, pero el niño sí. Pues con ese mensaje nos vamos, Paloma. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A usted. Gracias. Bueno, hasta la próxima edición. Adiós. Hasta luego. Que la paséis bien.